Ahorita puedes de una vez para que me vayan dando los datos. Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días. Yarodi, ¿cómo estás? Buenos días. Yarel, buenos días. ¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Buenos días, ¿cómo le están pasando? Excelente viernes. Ay, güey. Ok, creo que ya estoy listo. Bueno, pues justamente el día de hoy es viernes 1 de julio. Y justamente este día me doy cuenta que podemos hacer un contraste porque ya se fueron los primeros 6 meses del 2022. Entonces esto nos puede servir como hacer un corte de caja para saber qué es lo que hemos hecho en estos 6 primeros meses del 2022 y si realmente hemos estado cumpliendo con los objetivos que propusimos al iniciar el año. Entonces creo que justamente ahí es donde vamos a poder ir viendo qué cosas nos faltan, qué cosas debemos mejorar o hacia dónde tenemos que ir dirigiendo nuestros esfuerzos. Pero también creo que además de preguntarnos o cuestionarnos qué hemos estado haciendo en estos 6 meses, creo que también tendríamos que estarnos preguntando qué es lo que dejamos de hacer. Porque quizás también en algunas ocasiones hayamos iniciado nuestros propósitos o diferentes objetivos que teníamos planeados, pero conforme fue avanzando el tiempo, pues probablemente los habremos dejado a un lado. Entonces creo que justamente ahorita también es un muy buen momento para poder hacer ese corte de caja. Y creo que también justamente es muy oportuno porque aún nos quedan 6 meses más para terminar el 2022. Entonces justamente estamos a tiempo de componer el barco e irnos hacia el objetivo que deseamos, porque si no, pues vamos a llegar a diciembre y entonces vamos a estar en un punto donde vamos a decir, ok, bueno, ¿qué hice en todo ese año? ¿Realmente cumplí mis objetivos y fue un año productivo? ¿O fue un año que perdí tiempo, dinero, esfuerzo y pues a lo mejor no fue nada trascendental? Entonces creo que es un muy buen momento para hacer ese corte y creo que algo que estuve pensando justamente hoy en la mañana de cómo poder reivindicar nuestros esfuerzos es por medio de 2 aspectos. El primero sería que nos pudiéramos comprometer a algo de aquí a terminar el año. Justamente en estos 6 meses que nos pudiéramos comprometer con nosotros, con nuestra palabra, para cumplir en esa actividad. Pero además de que nos pudiéramos comprometer con alguna actividad, yo creo que también sería proponernos alejarnos de alguna actividad que no nos guste o de algo que no nos esté pues, dejando algo productivo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, creo que algo que me gustaría proponerme hacer continuamente de aquí a que termine el año es precisamente, bueno, hay momentos donde empiezo a sentir ansiedad, a sentir como que estoy perdiendo el tiempo, trato de ver redes sociales y lo que veo en redes sociales no me satisface, trato de andar buscando alguna otra actividad que hacer y realmente creo que justamente cuando me pasa eso es porque no estamos como teniendo un enfoque o una dirección hacia donde nos queremos dirigir. Y en lo personal creo que es justamente cuando me estoy haciendo como un poco más, me estoy haciendo tonto realmente. Entonces creo que además de eso que me gustaría hacer, me gustaría alejarme de un mal hábito que tengo, que es morderme las uñas. La verdad es que es algo que no me gusta, es algo que justamente lo hago cuando estoy ansioso, pero me gustaría empezar a dejar de hacerlo. Entonces creo que me podría comprometer a estas 2 actividades de aquí a terminar el año para poder generar un cambio. Y creo que justamente ahorita podríamos hacer también nosotros esa actividad, comprometernos con nuestra palabra, para que justamente nos visualicemos en un punto futuro donde nos gustaría estar y realmente empecemos a trabajar en eso. Entonces creo que es una muy buena oportunidad de hacer. Y bueno, también perdón. Ok. Y bueno, pues realmente este live lo quise hacer porque pues a partir de que inició la pandemia realmente cambió mi perspectiva de la realidad o del mundo material, porque a partir de ahí empecé a cuestionarme mucho el origen de la vida, empecé a cuestionar mi identidad y hacia dónde nos van a llevar o hacia dónde nos va a llevar el futuro y nuestras decisiones. Entonces a partir de hacerme todos estos cuestionamientos, pues me di cuenta que realmente, pues, ¿cómo podría decirlo? Realmente creo que todos somos, más bien, todos somos uno y uno somos todos. Justamente es lo que quería decir.
Todos somos uno y uno somos todos, porque algo bueno para el individuo es algo bueno para la sociedad, y algo bueno para la sociedad también es algo bueno para el individuo. Y a pesar de que esto realmente no es nada nuevo, creo que realmente en la práctica no se lleva a cabo, porque justamente lo que veo entre la interacción entre nosotros es que buscamos como el bien individual, y cuando interactuamos con el entorno, con el mundo material que sería la Tierra, pues realmente lo que estamos dejando a nuestro paso es destrucción, y como que nos hace falta como esa responsabilidad sobre lo que hacemos. Entonces, a pesar de que se escucha muy bonito de que todos juntos vamos a apoyarnos y hay que construir en conjunto y evolucionar o crecer todos al parejo, yo creo que eso realmente no sucede. Entonces, creo que pues eso empecé como a cuestionarme el hecho de cómo podemos llegar a anteponer el bien común antes que el bien individual, y cómo es que podemos llegar a generar un equilibrio o una igualdad. Entonces, precisamente, este live es con el objetivo de exponer diferentes argumentos de cómo podíamos llegar a esa igualdad y qué es lo que requerimos para poder llegar a ese punto. Entonces, pues a partir de estar investigando y hacerme todos esos cuestionamientos, me gustaría partir de la siguiente premisa. Todos somos completamente diferentes, porque a pesar de los diferenciadores físicos que todos tenemos, creo que también hay algunos otros diferenciadores mentales que también podrían marcar ciertas cualidades entre cada uno de nosotros. Y precisamente creo que, por ejemplo, a nivel físico, pues podríamos mencionar muchas cosas que nos podrían hacer diferentes. Pero a nivel mental, yo creo que podríamos analizarlo desde dos puntos de vista. Si lo analizamos como especie, creo que todos tenemos ciertas características que nos hacen similares, que en este caso yo podría decir que son nuestras necesidades, nuestros intereses y nuestros deseos. Porque precisamente a partir de esas cualidades empezamos a condicionar nuestro comportamiento, y a pesar de que realmente todos tengamos necesidades, intereses y deseos completamente diferentes, creo que algo que sí podríamos decir es que todos tenemos estas tres necesidades o estos tres elementos con los cuales interactuamos. Y creo que si hablamos de necesidades nos podríamos referir a todas esas cosas o acciones que son necesarias para nosotros. Y precisamente la pirámide de Maslow nos habla de 5 tipos de necesidades, que serían las necesidades fisiológicas, que sería como poder respirar o esto, lo que nos permite vivir. Después también podríamos encontrar necesidades de seguridad, que es tener, no sé, un vestido o un techo sobre nuestras cabezas. Otra sería las necesidades de interacción, que es este tema de interactuar con otras personas, convivir, comunicarnos, saber nuevas experiencias de otras personas. Y también pues se encuentran nuestros deseos, que los deseos los podríamos definir como aquellas cosas que nos causan placer o satisfacción. Entonces creo que estos elementos podrían condicionar nuestro comportamiento, pero también, por ejemplo, nuestro comportamiento también podría estar condicionado por otros 3 elementos, que sería nuestra forma de pensar, o más bien estaría condicionado por nuestra forma de pensar, y nuestra forma de pensar se sustenta en 3 elementos, que es como funciona nuestro sistema cognitivo, que en este caso sería nuestras creencias, nuestra lógica y nuestro sistema de creencias. Y si hablamos de creencias, podríamos decir que son todas estas cosas que conocemos y también las cosas que no conocemos pero damos por hecho. Entonces, en todas estas cosas que conocemos, pudiera ser que las hayamos aprendido por la experiencia o por algún sistema de aprendizaje que hayamos desarrollado, pero a partir de la interacción, de haber vivido las cosas de primera mano, es como podemos generar todos esos conocimientos que tenemos la certeza de que sucedieron. Pero también se conforma de aquellas cosas que no conocemos pero damos por hecho. Y yo creo que precisamente ahí es donde se fundan o donde residen nuestros paradigmas. Porque en todas aquellas cosas que no conocemos pero damos por hecho, es ahí donde están nuestros límites mentales. Entonces, por ejemplo, yo podría hablar sobre entrenamiento, sobre periodización del entrenamiento o sobre entrenamiento de fuerza, y hablar con base en mi experiencia y en mis conocimientos que puedo tener como competidor y como entrenador también. Pero justamente ahí podría hablar con base en mis conocimientos y experiencias. Pero si me pusiera a hablar sobre algún otro tema deportivo, a lo mejor cómo tendría que llevarse un entrenamiento para, no sé, por ejemplo, un clavadista, realmente no sabría qué decir porque no tengo un conocimiento con respecto a eso. Entonces creo que precisamente ahí es donde vamos a encontrar nuestros límites mentales, y conforme nosotros vayamos incorporándonos o vayamos más bien acercándonos a esos límites para seguir conociendo mayor información sobre este tema, es como vamos a lograr ir aventando todavía más lejos nuestros paradigmas y por obvias razones incrementar nuestros conocimientos y nuestras creencias. Ahora, si hablamos de lógica, yo creo que la lógica podríamos definirla como todos estos argumentos o esas premisas de valor con las cuales podemos funcionar, porque precisamente nuestra lógica, o bueno, en mi caso mi lógica está fundamentada en 5 ciencias, que son física, química, matemáticas, biología y geología. Y con base en estas ciencias yo sustento como mi forma mi percepción, mi forma de actuar.
pero también estoy seguro que otras personas tengan una percepción completamente diferente o una lógica completamente diferente y pueda residir en el origen de la vida, que probablemente haya sido un ser superior, o probablemente su lógica es sustentada en la evolución o en la teoría del Big Bang. Y yo creo que es que todos podemos ser libres de pensar en lo que queramos, porque precisamente eso es lo que nos permite también ser diferentes. Entonces yo creo que la lógica podríamos ponerla como todos estos argumentos de valor con los cuales nosotros nos regimos. Y si hablamos de nuestro sistema de creencias, el sistema de creencias sería el resultado de la matriz entre lo que sé y lo que no sé, dando como resultado lo que sé, lo que sé que no sé, lo que no sé que sé y lo que no sé que no sé. Y digamos que lo que sé, precisamente son todas estas cosas que aprendí o que viví de primera mano. Si hablamos de lo que sé que no sé, estaríamos hablando precisamente de nuestras creencias, donde están nuestros paradigmas, porque justamente ahí están las cosas que conocemos, que tenemos una cierta noción, pero que no tenemos un conocimiento firme sobre lo que estamos hablando o sobre lo que nos estamos refiriendo. Y lo que no sé que sé, yo creo que podría ser el presente, porque a pesar de que no sé exactamente o no tengo un panorama muy claro de lo que pueda suceder en el presente, me puedo ir como fundamentando en mis acciones pasadas, porque invariablemente todas mis acciones y mis decisiones pasadas me han traído a mi presente. Entonces, aunque no pueda saber exactamente qué es el presente, o más bien esté viviendo el presente conforme vaya dándose esa interacción con las diferentes variables, pero sí puedo tener una cierta conciencia de todo lo que me trajo hacia este punto. Y lo que no sé tendría que ser definitivamente el futuro, porque realmente no tenemos ningún tipo de conocimiento sobre lo que vaya a suceder, no sé, un segundo, un minuto, una hora más adelante. Entonces, al no tener ese conocimiento o esa conciencia o esa percepción, es completamente una incógnita. Entonces, creo que precisamente estos diferenciadores es lo que nos permite ser completamente diferentes unos de otros. Y yo creo que justamente a partir de conocer nuestra identidad y conocer quiénes somos y cuál es nuestro propósito, es como vamos a poder conocer precisamente cuáles son los elementos que conforman nuestra identidad o que lo que nos hace ser únicos y diferentes a otras personas. Porque creo que si volteamos a ver precisamente este reflejo de nuestra identidad, se podría empatar perfectamente con nuestra forma de ser, pensar y actuar, porque precisamente a partir de nuestra forma de pensar es como podemos ir conociendo nuestro carácter. A través de nuestra forma de actuar podemos ir viendo o conocer nuestro temperamento, porque precisamente el temperamento sería como esa mecha que enciende nuestras emociones. Entonces creo que a partir de analizar ya sea nuestro comportamiento o nuestro temperamento es como también nos podríamos conocer. Y también pues podríamos, a partir de conocer el yo, podríamos conocer nuestra forma de ser, porque precisamente en el yo vamos a encontrar todas esas cosas que sí somos, pero también todas esas que no somos. Ahora, yo creo que conforme hemos evolucionado o avanzado en conjunto con la Tierra, creo que hemos pasado por diferentes sistemas económicos sociales o social económico durante todo este tiempo. Porque precisamente cuando empezamos a interactuar, las personas inicialmente lo hacíamos de una manera colaborativa, donde todos trabajábamos en conjunto por el bien común, pero conforme fuimos avanzando cambiamos esa parte colaborativa y empezamos a ir viviendo en el esclavismo, donde el poder residía en aquellas personas que podían tener como esa superioridad o ese mando a las personas. Entonces, a partir del esclavismo empezamos a hacer ciertos tipos de cambios hasta que llegamos a un sistema feudal, donde el poder residía en aquellas personas que eran dueñas de la tierra, y el resto de personas que no eran dueños de alguna propiedad, alguna tierra, se sometían al mandato de estas personas para que pudieran tener una recompensa, o ya sea en especie o una remuneración económica, ¿no? Y yo creo que precisamente a partir de ahí vimos dos aspectos muy fundamentales en nuestra vida. Porque a partir de que cambiamos del sistema feudal a una explotación de recursos, es como vimos un cambio muy fuerte. Porque al iniciar esta explotación de recursos, nosotros empezamos a ver, o más bien las personas, empezamos a explotar todos estos recursos. Pero realmente al mismo tiempo que explotábamos los recursos, también éramos explotados nosotros. Entonces, a partir de ahí empezó a abrirse un poco de paso la mecánica, y la mecánica empezó a generar cierta revolución hasta poder llegar hasta la revolución industrial, que precisamente ahí es donde quedamos relegados nosotros como personas, y entonces empezamos a utilizar a la mecánica o a la industria para poder producir en mayor cantidad, con mayor precisión y con mayor velocidad. Pero entonces precisamente a partir de ir generando toda esa explotación de recursos, nosotros quedamos relegados, y entonces siento como que de alguna manera nos quedamos con el chip de que tendríamos que ser igual de productivos que la misma tecnología, y que tendríamos que producir con la misma intensidad y la misma velocidad.
Y yo creo que eso lo pudimos ver precisamente a partir después de que termina la guerra, que todos empezamos a como buscar esas oportunidades, pero todos estábamos enfocados en producir a mayor velocidad. Pero creo que también a partir de que se empieza a explotar nuevamente a las personas, empieza a darse una sinergia para ahora ir migrando a una explotación de ideas. Y esa explotación de ideas es lo que ha permitido que cada vez se puedan ir creando nuevos nichos de mercado, que se puedan ir generando nuevos proyectos de emprendimiento, de inversión, y entonces ir generando como esta economía y sistema social, ¿no? Pero precisamente a partir de que se empiezan a explotar las ideas, empiezan a surgir todo este tema de internet, redes sociales, empezó a evolucionar la comunicación, evolucionó el lenguaje, y justamente ahí empieza a suceder todo este tema de la revolución digital, que es donde estamos ahora. Y en esta revolución digital, ahora lo que estamos explotando es la información y la atención de los usuarios, porque creo que al inicio de internet y las redes sociales el tema era cómo puedes distribuir o cómo puedes generar un alcance para llegar a más personas con un mensaje, pero creo que justamente lo que estamos haciendo ahora ya no es ver cómo poder transmitir un mensaje a un mayor número de personas, sino que también podamos saber cómo podemos mantener la atención de las personas y por cuánto tiempo lo podemos hacer. Entonces creo que justamente ahorita estamos en esta etapa de la explotación de la información y la explotación de la atención de los usuarios. Ahora, algo que me llamó mucho la atención de toda esta evolución económica y social es precisamente la explotación de los recursos, porque creo que a partir de que se empezó a dar esta sobreexplotación de recursos, creo que hoy en día nos podemos dar cuenta que por un lado, estamos produciendo más cosas que inclusive no necesitamos, y que también no tenemos una responsabilidad en la gestión de los desechos que nos lleva a esta explotación de recursos. Entonces, al no tener una responsabilidad y una conciencia sobre lo que estamos produciendo, creo que justamente es lo que nos está trayendo ahora a tener problemas como por ejemplo el calentamiento global. Y creo que precisamente si no cambiamos esa forma de interactuar entre nosotros y con el ambiente, pues así podamos migrar a otros planetas, va a seguir pasando lo mismo, porque justamente ahora el ejemplo más claro que tenemos de esto es que justamente estamos hablando ya de poder vivir en Marte. Entonces creo que lo que podría pasar si no cambiamos ahora es volver a replicar nuestro pasado en nuestro futuro, porque pues es como decir, bueno, ya le dimos en la madre a la Tierra, ya no o más bien si seguimos llevando este estilo de vida, pues definitivamente no nos va a alcanzar todo lo que queremos. Entonces necesariamente tenemos que empezar a pensar en migrar ahora en otro planeta, pero pues, si nos vamos a otro planeta seguramente vamos a actuar de la misma manera como lo hemos hecho aquí, y realmente el resultado seguiría siendo el mismo. Ahora, algo que también es importante es que si volteamos a ver a nuestro alrededor, creo que podríamos decir que la Tierra podría vivir sola, la Tierra podría vivir por sí sola, sin nosotros. Si cualquiera de los seres humanos evitáramos estar aquí, o más bien no existiéramos en este mundo material, creo que la Tierra podría vivir sola, porque precisamente cada uno de sus ecosistemas, hablando de flora, fauna, bacterias y todo lo que compone ese ecosistema, y diferentes elementos también, funcionan como un eslabón dentro de una cadena que a su vez se van conjugando, se van agrupando para después a su vez cada uno de estos ecosistemas puedan formar uno solo, que en este caso estaríamos hablando de la Tierra. Entonces creo que precisamente también la Tierra por sí sola podría estar generando toda su toda la vida que conocemos, ahora sí que sin la mano del hombre. Pero creo que también pues a lo largo de este tiempo creo que nos hemos podido dar cuenta que todo está conectado con todo, porque de la misma manera que todos los ecosistemas de la Tierra se conectan en conjunto, también la Tierra está conectada con otros planetas, y a su vez esos planetas están conectados en un sistema solar, en una galaxia y en un universo. Y tan es así de que todo está conectado que si algo tuviera que cambiarse, se tuviera que modificar en el universo, invariablemente se generaría un efecto en espiral hasta que llegara nuevamente a nosotros y pudiera afectar esta realidad. Entonces imagínense que, no sé, por ejemplo, que no pudiéramos tener la luz solar y que por ende no existiera el día, la noche, no existiera la fotosíntesis y no existiera todos esos procesos fisiológicos. Entonces creo que invariablemente si algo pudiera modificarse dentro de esta ecuación que podríamos conocer como el universo, porque creo que también es una ecuación, porque todo lo que vemos a nuestro alrededor está conformado por matemáticas. Entonces creo que precisamente si hacemos ese análisis de todo lo que está a nuestro alrededor, podríamos notar
que la Tierra, los planetas, la galaxia, el universo, está conformado por física, química y matemáticas, inclusive yo creo que también por geología, ¿no? Entonces, creo que precisamente estas ciencias son las que fundamentan todo lo que existe a nuestro alrededor. Porque, por ejemplo, si hablamos de química, podríamos estar hablando de los elementos y la interacción que pueden tener los elementos. Por ejemplo, dos moléculas de hidrógeno con una de oxígeno forman el agua. Entonces, precisamente ahí estamos viendo la interacción de la química. Pero también podríamos verla en procesos productivos, como por ejemplo el vehículo que manejamos. Porque el vehículo, así en su totalidad, es completamente química. Y lo mismo podríamos hacer con la física. Si analizamos la física, podríamos analizar desde el movimiento de los objetos, por ejemplo, la traslación de la Tierra, hasta cómo es que la conexión de Wi-Fi puede llegar a nuestro celular. También ahí es física. Y precisamente las matemáticas se van a encargar de sustentar estas ciencias, porque las matemáticas se van a encargar de ejecutar todas estas operaciones entre las propiedades lógicas con las propiedades abstractas para generar un resultado y que además ese resultado pueda ser comprobable. Entonces, creo que precisamente además de que puedan fundamentar tanto la física como la química, también podríamos estar hablando que las matemáticas requieren de un razonamiento lógico para poder seguir evolucionando, porque pues creo que todos sabemos que todo lo que no puede evolucionar está condenado a la extinción. Entonces, precisamente creo que las matemáticas requieren seguir evolucionando para seguirse adaptando a este nuevo entorno. Y precisamente creo que ahí es donde entramos a jugar nosotros como seres humanos o como seres vivos. Sí, como seres humanos, como personas. Porque precisamente creo que nosotros somos la variable que desbalancea la ecuación, porque precisamente creo que todos somos una incógnita, y somos una incógnita porque todos tenemos una percepción diferente de la realidad. Entonces, esa percepción que cada uno tiene la podríamos denominar con un valor, y al tener ese valor, si hacemos todas esas operaciones matemáticas, definitivamente el resultado sería completamente diferente entre cada uno de nosotros. Pero, perdón, ya perdí, las matemáticas. Entonces, justamente ahí estamos desbalanceando la ecuación, pero de la misma manera que nosotros desbalanceamos la ecuación a partir de la interacción que tenemos entre nosotros y la interacción que tenemos con el entorno, es como volvemos a construir la ecuación, pero ahora por medio del lenguaje. Entonces, nosotros digamos que a partir de la interacción y la transformación del entorno, hacemos esta desequivalencia entre elementos. Pero al momento que estamos transformando el entorno, también por medio del lenguaje volvemos a construir esta ecuación, porque precisamente a partir del lenguaje es como podemos nosotros entender el entorno, generar esta interacción, podemos generar conocimientos a partir de las experiencias o de las diferentes estructuras de aprendizaje, y también generar una interacción entre personas. Entonces creo que precisamente el lenguaje es el medio por el cual podemos generar esa interacción y esa transformación y volver a construir la ecuación que tiene o con la cual trabaja la Tierra. Ahora, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros, en lugar de comportarnos como depredadores de esta Tierra, empezamos a interactuar en conjunto, nos volvemos huéspedes de esta Tierra y empezamos a evolucionar? ¿Qué es lo que pudiera pasar? Y realmente esto me lo pregunto porque creo que esa sería la línea para poder seguir evolucionando como personas y tener un lugar donde vivir, porque hasta la fecha, al día de hoy, la Tierra es el único lugar donde puede existir la vida. Entonces, si nosotros no nos hacemos conscientes y responsables de que este mundo material también es indispensable para poder sobrevivir, seguramente también vamos a estar condenados a esa extinción. Entonces, creo que precisamente es buen momento para hacernos esa pregunta: ¿qué es lo que pasaría si pudiéramos, o más bien, cómo pudiéramos llegar allá? Porque también, realmente, si me preguntara qué es lo que podría pasar si viviéramos ahí, pues no lo sabría, porque sería como una utopía dentro de otra utopía. Entonces, lo que sí estoy seguro es que debemos de generar un cambio, porque precisamente estamos actuando como depredadores de esta Tierra, como un virus. Y precisamente como un virus, creo que la manera de comportarse es que este virus se adhiere a un nuevo organismo y lo empieza a invadir, se empieza a multiplicar hasta que este pueda morir. Pero precisamente antes de que pueda morir este huésped, necesariamente se tiene que copiar en otro huésped o multiplicarse en otros para seguir sobreviviendo. Entonces, creo que precisamente esa es la forma en la que nos estamos comportando como personas, como un virus. Y precisamente ahorita que estamos pensando ir a Marte, pues es como decir, ok, ya estamos como terminando con este huésped, no nos está dando lo que tiene que dar, entonces definitivamente tengo que buscar otro planeta para seguir sobreviviendo. Y yo creo que eso es lo que tenemos que cambiar. Ahora, yo creo que para poder llegar a ese punto, tenemos que empezar a dejar a un lado el pensamiento tradicional
y empezar a desarrollar un pensamiento crítico, porque precisamente el pensamiento crítico es lo que nos va a permitir empezar a cuestionar lo que sabemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que sentimos, lo que probamos, nuestra forma de pensar, la realidad. Vamos a poder cuestionar todo a nuestro alrededor y sería algo así como desaprender todo lo que hemos aprendido hasta este punto para que volvamos a construir todo ese conocimiento, pero ahora desde un pensamiento crítico que nos permita ir construyendo nuevamente esos conocimientos, pero ahora desde una base más sólida y sustentable. Y creo que precisamente ahí es donde tendríamos que empezar a generar como todos estos cambios. Ahora, creo que de la misma manera, al momento de desaprender y volver a conformar toda esa información, es ahí donde tenemos que empezar a construirnos nuevamente, a conocer nuestra identidad, a saber quiénes somos, qué representamos como personas, cuál es nuestro propósito, qué queremos lograr o hacia dónde nos queremos dirigir. Y precisamente eso es lo que nos va a dar una mayor percepción de qué es lo que somos como personas, tanto lo que sí somos como lo que no somos. Pero también es importante conocer nuestra personalidad, ya que a partir de nuestra personalidad es como vamos a saber nuestra forma de pensar y nuestra forma de comportarnos, ya que precisamente como lo dijimos antes, a partir de nuestro carácter nosotros podemos conocer nuestra forma de pensar o esos argumentos que rigen nuestra vida, y a partir de nuestros temperamentos podríamos conocer nuestra forma de comportarnos, porque definitivamente nadie de nosotros podía pensar, decir o hacer lo que por defecto no conocemos. Entonces definitivamente todo lo que hagamos va a estar anclado a nuestra forma de ser, pensar y actuar. Entonces si nosotros logramos hacer como este cuestionamiento y empezamos a colaborar en conjunto, creo que es la manera en la que vamos a poder evolucionar y poder sobrevivir en este entorno y realmente comportarnos ya no como virus, sino como ahora huéspedes de este lugar. Entonces creo que precisamente al empezar a generar todos esos cuestionamientos, saber quiénes somos y cuál es nuestra personalidad, justamente ahí es donde vamos a poder identificar en qué y por qué somos diferentes a otras personas. Porque precisamente en esas cosas que nos hacen diferentes es donde vamos a poder aportar valor, porque precisamente creo que nuestros talentos es el medio para poder interactuar tanto con otras personas y aportarles valor como también con el entorno. Ahora, creo que también justamente ahora es el punto donde podríamos encontrar, o más bien en ese punto podríamos encontrar el equilibrio y la igualdad, porque precisamente somos tan parecidos y tan diferentes a la vez que todas esas cosas en las que nos parecemos nos estarían uniendo para seguir interactuando en conjunto entre nosotros, y todas esas cosas que no conocemos sería lo que despertaría nuestra atención, nuestra curiosidad y nos enfocaríamos nuestra atención en esas cosas. Entonces creo que de la misma manera que somos iguales en ciertas cosas, también somos diferentes, pero precisamente esos diferenciadores es lo que nos va a permitir aportar en valor a otras personas y al entorno, porque precisamente en la medida que generemos, o más bien en la medida que esta demanda y la oferta sea igual de alta, justamente ahí es donde podríamos encontrar la igualdad y el equilibrio, porque todos tendríamos las mismas oportunidades. Entonces creo que ahí también estaríamos viendo el nacimiento de la democracia, porque en un lugar donde la demanda y la oferta son altas, definitivamente todos tendríamos las mismas oportunidades. Ahora creo que justamente es importante empezar a analizar este tema, porque definitivamente si no hacemos un cambio, definitivamente creo que vamos a estar destinados a la extinción, y realmente no creo que suceda, porque creo que sí vamos a poder llegar a otros planetas y poder llegar y evolucionar todavía mucho más, pero creo que si no hacemos esta conciencia no vamos a poder generar ningún cambio, y por obvias razones todo lo que hemos hecho antes estaríamos condenados a seguirlo replicando en nuestro futuro. Entonces creo que justamente ahora yo veo que es la oportunidad de poder reivindicar ese barco, componer la ruta y poder ir hacia ese lado, porque justamente ahora yo estoy viendo 3 elementos que nos van a permitir hacer ese salto. El primero es que estamos en la era del yo, y creo que en esta era del yo cada vez van a existir más productos y más servicios que van a ser más específicos o más especializados para cada uno de nosotros. Entonces, de la misma manera que va a haber un servicio que va a satisfacer una necesidad en específico, vamos a poder encontrar ropa, no sé, un vehículo, vamos a vivir en el lugar donde exactamente nosotros queramos, con la distribución y formas que nosotros queramos. Entonces creo que cada vez va a haber más productos y servicios especializados y específicos. Por otro lado, creo que también con ayuda de internet y las redes sociales estamos en un punto donde podemos precisamente masificar esta información, poder generar un mayor alcance, pero que también nos permita, con las diferentes herramientas que hoy en día tenemos, poder generar un impacto en la atención de las personas. Y la última variable es precisamente que todos somos diferentes, que todos tenemos talentos, habilidades, conocimientos y hemos vivido experiencias completamente diferentes, y eso es lo que nos va a permitir poder aportar valor a otras personas. Y de la misma manera, como ya lo dijimos, que todos somos diferentes y todos tendríamos algo muy diferente que ofrecer,
ahí es donde podríamos como ir generando todos esos productos o servicios que sean específicos para una persona. Entonces creo que justamente estamos en el punto correcto, o más bien en el punto preciso de generar ese cambio y dar un salto y generar un cambio de lo que hemos venido construyendo a este tiempo, desde el tema del esclavismo, el feudalismo, la explotación de recursos de las personas, de las ideas. Ahora cambiar a un nuevo sistema donde realmente todos podamos tener las mismas oportunidades y podamos encontrar ese equilibrio. Entonces yo creo que precisamente para poder llegar hacia ese punto, lo que tenemos que hacer es empezar a, pues sí, a tratarnos. Yo creo que en primera instancia tratarnos, bueno, más bien, creo que debemos de empezar a ser tolerantes entre nosotros mismos, porque precisamente la tolerancia es lo que va a permitir que empecemos a aceptar también los diferenciadores y la forma de pensar de otras personas, para que después de eso empecemos a generar el respeto tanto hacia nosotros mismos como a otras personas y también al ambiente, porque como ya lo dijimos, de la misma manera que todos somos uno y uno somos todos, y que algo bueno para el individuo es algo bueno para la sociedad, y que también por el lado de la tierra todo está conectado con todo, entonces creo que justamente es ahí donde encontramos el equilibrio de esta ecuación que les digo, porque una parte es la tierra y son todas estas bases matemáticas, y la otra parte somos nosotros con nuestro lenguaje. Entonces en el momento que nosotros empecemos a generar todo este respeto, es como más bien este respeto, y empecemos a cuestionar quiénes somos, cuáles son nuestros diferenciadores y cómo nuestros talentos pueden empezar a generar o aportar valor a otras personas, es como podríamos generar este equilibrio y esta igualdad. Realmente creo que es un tema bastante abstracto, creo que es un tema quizás también un poco complejo, pero creo que también todos tenemos una percepción tanto de la vida como de la tierra y hacia dónde nos estamos dirigiendo. Así es que en este punto me gustaría conocer tu opinión. Así es que por favor comenta en mis redes sociales qué piensas sobre este tema, qué argumentos crees que sean válidos, qué otros argumentos crees que podrían fortalecer, o cuáles argumentos podrían inclusive hasta verse como débiles, ¿no? Porque creo que precisamente en este choque de ideas es como vamos a poder encontrar esa democracia también. Entonces, por favor, sería muy cool poder conocer tu opinión. Por favor, visita mis redes sociales para que puedas comentarme tu opinión sobre este tema, o si tuvieras alguna duda, alguna opinión o alguna pregunta. Y bueno, pues para terminar, quiero comentarles dos cosas. La primera es que estoy muy contento con la respuesta que he tenido con las conferencias que estoy dando en diferentes universidades. He tenido muy buena respuesta de algunas de ellas, inclusive ya tuve la oportunidad de presentarme en 2 universidades diferentes, y la verdad es que ha sido muy padre poder compartir con otras personas diferentes mensajes que vayan dirigidos a conocer su identidad, a desarrollar un pensamiento crítico y a construir su marca, ya sea personal o comercial, porque también creo que no todos quieren ser emprendedores, y que también no a todas las personas les gusta como el tema de ser el protagonista, ¿no? Entonces creo que todas estas conferencias van dirigidas a estos 3 puntos, porque creo que precisamente los estudiantes o los futuros egresados de la universidad son personas que justamente ahora se están haciendo preguntas como ¿qué voy a hacer terminando la uni? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Dónde voy a trabajar? Y creo que justamente ahí es un muy buen lugar para plantar una semilla de pensamiento crítico. Entonces creo que a medida que podamos ir, o más bien que yo pueda seguir teniendo estas oportunidades, puedo seguir masificando o distribuyendo este mensaje. Así es que tengo también diferentes conferencias que me gustaría compartir, y en lo personal me gustan todas, pero por ejemplo tengo una conferencia que se llama Pensamiento Crítico, una mirada hacia la realidad, que en esta charla hablo sobre qué es la realidad y cómo podemos interactuar con ella generando un pensamiento crítico. Tengo otra charla que se llama Fabricadeideas.inc, y que en esta charla hablo sobre cómo poder desarrollar una idea desde su concepción, pasando por los diferenciadores, propuesta de valor, segmentación de mercado, perfil de tu cliente ideal, hasta estrategia de comunicación y poder lanzar una marca. O por ejemplo también tengo otra que se llama No vendas, comunica tus ideas, que en esta charla hablo sobre comunicación estratégica, porque creo que también muchas veces cuando queremos vender algo nos enfocamos tanto en lo que queremos vender y en el resultado que queremos obtener, que nos olvidamos de lo más importante, que en este caso sería configurar el mensaje y darle la dirección y darle la emoción correcta para que pueda causar el efecto que queremos o el resultado. Y bueno, pues la segunda cosa que les quiero comentar es que estoy por abrir mi tienda en línea, donde voy a estar haciendo algunas adaptaciones para poder configurar tanto mi sitio web como mis redes sociales. Y entonces pues he decidido vender unas playeras con diferentes mensajes de pensamiento crítico, como por ejemplo esta que traigo puesta, que dice ¿qué historia te estás contando? Esa es una de ellas. Tengo otros 3 modelos diferentes. Otra dice cuestiona tus pensamientos, tus creencias y tu realidad. La otra dice eres un reflejo de tu realidad.
Y otra que es de mis favoritas que dice: no creas nada de lo que te diga. Y se me hace muy absurdo decir eso porque justamente hoy en día la mayoría de nosotros hacemos argumentos o generamos diferentes premisas y argumentos con el objetivo de fortalecer nuestro discurso. Pero el hecho de que yo venga a decir no creas nada de lo que te digo, cuestiónalo y pon a prueba, es precisamente el objetivo de generar ese pensamiento crítico. Y bueno, pues el objetivo de hacer estas playeras o de vender estas playeras es porque precisamente con las utilidades de esas playeras quiero generar esta adaptación tanto en mi sitio web como en mis redes sociales, porque precisamente quiero como empezar a generar ese desarrollo sustentable. Entonces me gustaría que pues sí, como de la utilidad que me pueda dar esto, pueda hacer estas adaptaciones, porque también quiero empezar a hacer como esta comunicación más fuerte hacia las conferencias que estoy haciendo, porque realmente quiero empezar a darme a conocer con más personas y poder llevar este mensaje sobre identidad, marca personal y pensamiento crítico a más personas. Y bueno, creo que también el objetivo de hacer estas playeras es porque cuando empecé a desarrollar mi marca personal, siempre lo hice pensando en dos propósitos muy puntuales que tenía que cumplir. El primero es poder compartir con otras personas mis conocimientos y experiencias de una manera clara y simple. Y creo que el hacer este contenido me permite compartir tanto mis conocimientos como mis experiencias y poderlas distribuir y hacer que lleguen a más personas. Pero también otro de los detalles fue que me propuse que todo lo que hiciera en cuanto a esta producción de contenido tenía que ser completamente gratis. Y creo que cuando hablamos de hacer algo gratis, estamos hablando de hacer algo sin recibir nada a cambio. Y precisamente decidí que fuera de esta manera porque precisamente quiero y me gustaría ver un lugar donde todos podamos tener las mismas oportunidades. Además, creo que en esta era de la información, el acceso es muy, muy fácil, y creo que precisamente el que esté disponible toda esta información en diferentes redes sociales es como la oportunidad de que a otra persona le pueda servir y poderla poner en práctica. Y bueno, pues también invariablemente me van a ayudar a que pueda seguir distribuyendo este mensaje, porque también necesito empezar a monetizar todo esto que estoy haciendo, porque realmente creo que las actividades que realmente me dejan un ingreso económico, solamente le estoy invirtiendo el 30% de mi tiempo, y las cosas que realmente no me dejan ninguna remuneración económica, como generar todo este contenido, le estoy invirtiendo el 70% de mi tiempo. Entonces creo que también es un muy buen momento de empezar a hacer también como algo más productivo y empezar a monetizar para seguir creciendo. Y bueno, pues realmente espero que este contenido te haya gustado. Si te llamó la atención, por favor comenta en mis redes sociales. Y si ya estás en mis redes sociales, por favor regálame un follow, regálame un like, regálame un comment, un share, para que de esta manera pues pueda seguir creciendo y llevar este mensaje a más personas. Bueno, pues espero que puedas seguir disfrutando este día y este fin de semana, y nos vemos en un próximo video.